Hermanos, quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, que para algunos era un profeta llorón, para mí era simplemente un ser humano, ¿no? Como nosotros. El mensaje que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana se llama oración, cristianismo y cultura. La palabra cultura es algo muy importante para nosotros hoy día, porque ha tomado un significado muy amplio. Antes, cultura era alguien que tenía ciertos conocimientos o probaba de ciertos estilos de vida. Entonces, alguien que había viajado mucho o había probado de ciertas comidas caras, leído ciertos libros. Entonces decíamos, esta persona tiene cultura, ¿no? Pero después fuimos entendiendo que cultura era también relacionado a la manera como cada uno vive, cada grupo vive. Y después fuimos entendiendo que eso estaba relacionado a los pueblos, ¿no? Las etnias. Pero más adelante fuimos entendiendo que cultura también es algo muy general, que está sobre todos nosotros y que hay una cultura vigente que de una manera o de otra predomina en nuestras sociedades. Vivimos muchas cosas y consumimos muchas cosas que se consumen, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos o en Europa. Aquí en Bolivia consumimos también música, pensamientos, libros, ideologías, maneras de pensar, ¿no? Entonces, hay una cultura general. Y a esta cultura general que yo me refiero, cuando digo ahí cultura, entonces estoy pensando en eso, que hay una cultura general y esa cultura de alguna manera influye mucho a nosotros los cristianos. Nuestro cristianismo no está ajeno de esta cultura. Más bien estamos inseridos en esta cultura. Y algunos cristianos tienen esa cultura inseridas en él más que el mismo cristianismo, ¿no? Entonces, es una lucha o una tensión en nosotros. Por eso me refiero ahí a cristianismo y cultura. Bien, eso es solo para explicar. Pero bien, vivimos días muy difíciles, ¿no, hermanos? Donde nuestra realidad vino como una bomba que no esperábamos, ¿no? Y todo lo que hemos pasado y estamos pasando como pandemia, ¿no? Hoy los veo aquí con sus barbijos y a veces no nos reconocemos porque estamos ahí, tenemos que usar eso y tenemos que usar porque es una obligación social, sanitaria se dice, y tenemos que usar. Yo me incomoda, pero sé que tengo que usar, así como sé que tengo que comer platanitos, ¿no? Para tener fuerza. Entonces está bien. Pero de alguna manera ya no es normal, ¿no? ¿Cuántas veces eso nos incomoda o no reconocemos a un amigo querido porque no lo vemos bien su rostro? Sin decir todas las cosas que hemos pasado, como los problemas financieros, y estamos pasando, son días difíciles. Personas que han perdido su trabajo, personas que han tenido sus sueldos reducidos, personas que han pasado por luto.
En Brasil se han muerto más de 600,000 personas. Para algunos eso es solo un número, pero es una ciudad, ¿no? Una gran ciudad. Y hubo familias que han perdido sus entes queridos en cuestiones de días. Han perdido 2, 3, 4 miembros de la familia. Nosotros mismos perdimos a nuestra madre en cuestión de una semana, se nos ha ido, como algo que se va por entre los dedos. Entonces, para algunos eso podría ser simplemente algo que pasa, pero son días difíciles. Son días difíciles porque estamos oprimidos por la cultura y esa cultura nos va afectando a nuestra fe, porque la cultura nos muestra una realidad, algo que está pasando, y vamos siendo confundidos. Y vamos perdendo la perspectiva de la presencia del Señor en nuestras vidas, de nuestra fe. Nos vamos ocupando de pelear entre cristianos por nuestras ideologías políticas, y nos peleamos y nos golpeamos, aún en la misma familia, porque no logramos inserir, o más bien, yo quiero decir regar, cuando usted rega una planta, no logramos regar nuestras ideologías con nuestra fe. Nuestras ideologías políticas, nuestros pensamientos, es una tierra seca que necesita ser regada por la fe. Y cuando está así nos peleamos. Y por eso son días difíciles. Y tantas otras cosas, ¿no?, que nos pasan. Y por eso yo quisiera leer ahí el texto de Jeremías, pensando cómo podemos nosotros seguir y escuchar al Señor, entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, mismo viviendo en esta cultura. Les voy a pedir que abran en Jeremías capítulo 1. Para los que no saben dónde está Jeremías, yo les voy a ayudar. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Así que una ayudita para que nadie tenga dificultad. Los que son más modernitos y tienen su celular, no van a tener gran problema, ¿no? Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 10. No vamos a hablar de todos los versículos propiamente, pero por lo menos ahí una visión general. ¿Todos han encontrado, hermanos? Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás,
Tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó en mi boca. Y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén, hermanos. Me gusta mucho de esa palabra antes. Hay algo que nos quiere llamar la atención, porque el profeta Jeremías está ahí siendo llamado para su ministerio profético, y como profético tenemos que entender, o profeta entender algo que habla de parte de Dios nada más, ¿no? No necesitamos pensar algo más allá de eso. Es un texto que por muchas veces ha sido interpretado simplemente para un llamado misionero o pastoral. Ese texto muchas veces ha sido usado y es usado solamente para eso. Pero yo quisiera pensar con ustedes que ese texto no está hablando, o su aplicación para hoy no es simplemente para el llamado misionero y pastoral, específicamente para algunos cristianos, sino que está hablando para todos los cristianos. Todos los cristianos pueden sacar lecciones y principios de ese texto para su vida en los días de hoy. Que no es algo simplemente para Jeremías, sino que es algo para todos nosotros. Aunque en los detalles sí es algo para Jeremías, pero los principios a los cuales podemos aplicar a nuestras vidas, esto es para todos nosotros, para toda la iglesia de Jesucristo. Quisiera pensar de esta manera con ustedes. Y aquí hay algo muy interesante cuando Dios le dice antes que te formase. ¿Sabes qué? Nosotros como seres humanos estamos siempre limitados a aquello que vemos. Estamos siempre limitados a nuestra propia realidad. Aquello que está a nuestro alrededor, aquello que sentimos, y estamos presos a eso. Jeremías no es diferente. Y Dios le quiere llamar la atención para decir antes. Antes de cualquier realidad, antes de que cualquier cosa existiera, yo ya estaba, dice Dios. Yo soy antes. No estoy preso, no estoy limitado a lo que ves, a lo que eres. No estoy limitado a la realidad a la cual tú existes. Porque yo, Dios, soy antes. Eso es muy difícil, queridos. Pensar de manera teórica, bien, podemos. Pero vivir eso es muy difícil. Entender y mirar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en nuestras vidas,
entender cada día que hemos vivido en esta tierra, entender como si Dios siempre estuvo antes de todo. Dios es antes, Dios está antes. Eso significa que Dios está diciendo para este muchacho llamado Jeremías: yo no estoy ajeno de tu realidad, aunque sea muy superior a tu realidad. Esto es maravilloso, hermanos, ¿no es? Lo que vivimos como realidad y las situaciones que pasamos no definen a Dios, no limitan a Dios y no es el fin. Y no puede decir o imprimir sobre nosotros la manera como debemos ver la vida y vivir la vida. Necesitamos ver la vida a través de los ojos de Dios. Una cosmovisión cristiana. Y él sigue, dice: te formase, antes que te formase en el vientre. ¿Sabes qué? Como cultura, vivimos un caos y vivimos la idea de un acaso, de unas coincidencias y de que por ahí las cosas están perdidas. Hoy es un coronavirus que nos golpea. ¿Qué será mañana? ¿Cuántos adolescentes y jóvenes en este momento están dejando de hacer planes porque ya no les importa y dicen: ¿qué va a venir después de eso? ¿Cuántas personas que han perdido mucho y han decidido encerrarse porque la vida ya no importa más? ¿Cuántos dejamos de entender que somos hechura de Dios, formados por Dios? Este muchacho escucha de Dios diciendo: yo te formé. No eres que simplemente tú has nacido, no es que simplemente tú has aparecido en este mundo, que has brotado en este mundo, no es que simplemente eres hijo de tus padres, pero yo te formé. Ellos no son contemporáneos, pero yo me imagino un encuentro entre David y Jeremías. Y David dice: estaba componiendo algunas canciones y me vino una letra así, como en el Salmo 139. ¿Se acuerdan del Salmo 139? Podemos ir allá un poquito. Salmo 139.
versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Imagínense a charla entre Davi e o profeta Jeremias, que não são contemporâneos, pero lo imaginaremos. E Davi disse, ¿sabes qué? Estava aí com mi arpa e me vino algumas canções e algo assim me vino ao coração, a ver se te gusta. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y sigue. Y Jeremías entonces escucha el rey David tocar esa canción. E ele disse, ¿sabes qué, David? Isso me ha dicho Deus. Que Ele nos ha formado. Que además de la belleza biológica de la vida, hay algo soberano y espiritual. Que Deus estava allá. Antes de todo, Deus já estava allá. E não simplesmente Deus estava fazendo com que as coisas sigam o curso natural de la natureza, pero sino que Ele estava allá formando a cada um de nós outros. Então, talvez vivimos sim em um caos, e talvez o caos vá crescer e vai empeorar, pero em meio a este caos, Deus te ha formado a ti. Tu não eres fruto de um caos social, cultural, familiar. Não. Deus nos ha formado. Por que Deus nos ha formado? Porque Deus tem propósito. Porque tu vida tem um propósito. E aunque a realidade diga, não eres nadie, não há propósito para ti em este mundo, Deus disse lo contrário. Porque Ele te ha formado e isso significa que tens propósito. Tu existir tem um propósito. Porque Deus não hace as coisas sem propósito. Deus não ha formado nada sem propósito. E se Deus ha formado esse muchacho Jeremias, nos ha formado a nós outros. Porque Ele tem propósito. E isso deveria bastar-nos para viver nossas vidas, para hacer nosso trabalho, para viver em nossa família, para sofrer nossas lutas, nossas pérdidas, sabendo que Deus tem um propósito. E que Ele não perdeu as rendas deste propósito. E que aunque a realidade nos diga o contrário. Então, queridos, isso deve guiar nossa maneira de viver. Não estamos por si acaso em este mundo. Não hemos caído em este mundo como se nada. Aqui estamos porque Deus nos ha formado. Pero es más, Él dice al muchacho Jeremías, antes que te formase, te conocí. Eso es mucha cosa, ¿no? Para mi cabecita es mucha información. Antes que te formase, te conocí. ¿Sabes qué?
para algunos pintores, algunos artistas, algunos ingenieros que logran a veces conocer algo antes de formarlo, ¿no ve? Entonces tienen la idea, lo imaginan y empiezan a proyectar o dibujar o escribir el poema. Pero no es un conocimiento pleno, porque cometen errores. Y a veces sus errores lo ayudan a que se quede más bonito aquello, o a veces tienen que rehacer o no. Diego, que es ingeniero, ¿cómo va a hacer algo? Uno piensa cómo hacer, lo proyecta. Es como si lo conociera antes, ¿no ve? De formar. Pero no es un conocimiento completo. Y nosotros los seres humanos tenemos un problema con el conocimiento. Porque el conocimiento para nosotros es poder. Y generalmente usamos el poder para manipular y para conseguir cosas a nuestro propio beneficio. Es común que en una pelea de pareja uno mire al otro y le diga, te conozco. ¿No ve? En el medio de la pelea para decir, yo sé lo que quieres, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que vas a hacer, te conozco. Generalmente usamos el conocimiento para manipular. Cuando conocemos a una persona, muchas veces hacemos exactamente aquello que molesta, porque la conocemos. Sabemos que pensamos de tal manera y decimos algo que va justamente en contra de aquello que el otro piensa. Porque queremos molestar, porque conocemos. Dios no está diciendo eso a Jeremías. Dios está diciendo, yo te conozco. Yo te he formado y sé la estructura en la cual te he formado. Yo sé tus particularidades. Yo te conozco. No para sacar provecho de Jeremías, pero para decir a Jeremías que ese conocimiento para Dios es una herramienta de misericordia, de gracia, de amor. Es una manifestación de la soberana gracia de Dios. Y Dios lleva eso a un punto que para nosotros es un escándalo. Porque Dios, al conocer el hombre, se hace hombre. Por eso es una manifestación de gracia, de cuidado, de redención. Porque Dios podría decir simplesmente, te conozco y sé que no va a funcionar eso. Te conozco y sé que eso no se va a dar. ¿O no? Pero Dios conoce a Jeremías y lo llama como profeta y lo envía como profeta. Y después en el Nuevo Testamento, Dios se encarna como hombre, se esvacía de su gloria y se hace hombre, se toma la forma humana
y se compadece. En Hebreos 4 dice que Él se compadece de nosotros porque Él mismo ha sido tentado como nosotros. En la cultura moderna nos dicen, tienes que conocerte a ti, tienes que saber quién eres. Pero en el pensamiento bíblico, primero está la información de que Dios me conoce. Y después está el llamado para que yo conozca a Dios. Y después, este conocimiento de Dios me va a revelar quién yo soy. Me va a revelar el conocimiento de mí mismo. Eso es maravilloso, hermanos. Porque antes de que Dios nos formase, Dios ya nos conocía. Dios te conocía. Entonces Dios no dice eso para lanzar algo en cara de Jeremías, como nosotros hacemos muchas veces. Pero Dios dice, yo te conozco. Y Dios dice a ti también y a mí, yo te conozco. El yo soy te conoce. Conoce tus tentaciones, tus enfermedades, tus pruebas, tus miedos, tus dudas, pero ten buen ánimo. Y sigue el texto diciendo, y antes que naciese, casi como una afirmación de lo que he dicho antes, de lo que ha dicho antes, y dice, te santifiqué. Y es eso lo que Dios hace con Jeremías, lo separa para Él mismo, lo santifica. Aquí santificar primeramente es en ese sentido, de separar para Él mismo. Jeremías no es de esta cultura, no es de este mundo. Jeremías es de Dios. Tanto así que es de Dios, que Él dice, te di. ¿Sabes qué? Si voy aquí y aquí está el JJ. JJ, ¿está con tu billetera? ¿No? Bien. Si agarro aquí el tenis del JJ, lo saco y le doy a una persona en la calle, ¿se va a quedar feliz el JJ conmigo? ¿Estoy correcto yo? No, porque no es mío su zapato, ¿no ve? Peor aún, si aquí del Diego le agarro su billetera, bien bien está, y le distribuyo a todos aquí, hermanos, el Diego, ¿cómo pues? No es tuyo, no puedes hurgar en lo que no es tuyo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo Dios dice así a Jeremías? Te santifiqué y te di. Porque Jeremías es propiedad de Dios. Porque la vida de Jeremías no es de él mismo, sino que es de Dios. Por eso Dios lo puede dar a las naciones, porque es de Dios. Y si aplicamos eso a nosotros, yo te quiero decir que tu vida no es tuya, pero tu vida es de Dios. Y Dios te da a este mundo. Eso debería cambiar la manera como lidamos con nuestro dinero, con nuestras pruebas, nuestras enfermedades. Eso debería cambiar la manera como cambiamos, como tratamos a la gente que no conoce a Dios, la manera como tratamos a nuestros hermanos que son diferentes en sus pensamientos. Porque tú estás tratando con alguien que es de Dios. Y cuando tú miras a tus problemas, tienes que recordarte que tú eres de Dios.
¿Y acaso Dios está jugando con aquello que es suyo? ¿Acaso Dios está durmiendo? ¿Acaso Dios dejó de preocuparse y de ocuparse con aquello que es suyo? ¿Acaso Dios se ha olvidado de aquello que es suyo? Tenemos que responder eso. Y él dice, te di a las naciones, te di por profetas a las naciones. Y Jeremías lo hace eso. Con mucho sufrimiento físico, psicológico, espiritual, lo sufre. ¿Sabes qué? Dios nos dio a este mundo, queridos, para proclamar la palabra de Dios a este mundo. Algunos irán a lugares lejanos, lugares donde no se puede compartir la palabra de Dios. Otros, tal vez ni hablaremos versículos bíblicos, pero tendremos que actuar de una manera tan firme y tan convicta que aquel que está a nuestro lado diga, esta persona tiene una cultura diferente, tiene un pensamiento diferente, tiene acciones diferentes. Otros de nosotros compartiremos desta palavra a nuestros vecinos, en nuestro colegio, en nuestra universidad. Pero tenemos que entender eso. Não é simplesmente que Deus te ha llamado, querido. A vezes a palavra llamado se queda muito subjetiva para nós, então uno diz, sí, Deus me ha llamado, pero a ti não. Outro diz, sí, Deus te ha llamado, pero a mim não. Ou Deus não me ha llamado para isso, me ha llamado para aquilo. Não, Deus te dio. Así de fácil es. Puedes querer entender eso y aceptarlo y vivirlo, o no, ahí es otra cosa, pero Dios nos dio a este mundo, a esta cultura que es ajena al pensamiento bíblico, que es contraria al pensamiento bíblico, que es contraria a lo que Dios dice. Dios dice, eso es bueno, y la cultura dice, no, eso es malo. Dios dice, eso es malo, y la cultura dice, no, eso es bueno. Pero Dios nos dio a esa cultura. Dios no nos dio para quedarnos en nuestra casa, en el lugar donde mandamos y decimos qué hacer, cómo hacer, no hacer. Sería muy bueno, para mí sería muy bueno. Pero no, me dio a personas que a veces me enfadan. Personas que son diferentes, con tatuaje, personas que dicen que tienen una opción sexual, que se visten de una manera que no me agrada, que han votado por ese político y no me agrada. Yo no quiero estar con ellos, hermanos, pero Dios me dio a ellos. O obedezco a Dios o vivo mi vida como un sordo que no quiere escuchar a Dios y decir, no, quiero estar en medio a los cristianos que son todos iguales a mí. Todos tienen, yo iba a decir el mismo peinado, pero no va a funcionar, ¿no? Pero todos visten más o menos igual que yo. Tenemos el mismo pensamiento por ahí más o menos igual. A lo mucho tenemos un equipo de fútbol diferente. Pero nadie viene com ideias raras. Não deveria surpreender-nos, queridos. A vezes eu hablo com alguns cristianos e digo, pero como queres esperar que a cultura desta época pense como nós outros?
no puede, es otra cosa, ellos piensan diferente, pero tenemos que amarlos de alguna manera. En algún lugar de nuestro corazón tenemos que encontrar amor y pedir a Dios que nos dé amor y amarlos. Yo tengo algunos problemas serios, y no algunos, muchos, ¿no? Pero yo no entiendo por qué vamos, por ejemplo, agarrar a armas como cristianos. Entendo em certas situações que não havia salida para alguns hermanos, tiveram que agarrar a armas. Pero também ha habido tantos exemplos de cristianos que han sido humilhados, maltratados, aún tiveram suas famílias assassinadas, porque entenderam que Deus les havia dado. Há a história de um senhor em Brasil. Há um grande missionário em Brasil chamado Ronaldo Lidório. Não é o jogador de futebol, Ronaldo. Se chama Ronaldo Lidório, um grande missionário. Ha estado em África por 12 anos e agora está em el norte de Brasil. E este missionário, ele estava buscando alguns indígenas que não haviam tenido contato com o homem branco. Se é que há algum branco allá, não? Pero essa é a ideia. E então encontrou um guia indígena que havia escuchado que eles estavam em certa região da Amazônia. Ele ha dicho, talvez podemos encontrar, talvez não podemos encontrar. E esse missionário Ronaldo Lidório, então, vai com seu guia e começam a entrar em la selva amazônica. Imagínense, não, este grupo, este pueblo, não havia tenido contato com outros pueblos indígenas. Então, estavam muito aislados, muito apartados. E han ido dias e dias de caminata, e hasta que han encontrado. Então, como a uns 100 metros, han visto la tribu, e se han quedado de lejos porque não sabiam se los iban a aceptar, se iba a haver uma amistosidade entre eles, se han quedado parados, mirando, esperando. Pero han observado que havia um grande movimento em la tribo e estavam armando algo que parecia ser uma fiesta. Então eles se acercavam um pouquinho mais, hasta que han hecho contacto com as pessoas dessa tribo e aí com o guia han logrado comunicar-se de alguma maneira e eles sabiam algo de português também e isso les ha surpreendido e han dicho, vamos fazer um culto. Pero que culto? Um culto evangélico vamos fazer. Culto evangélico? Como assim um culto evangélico? Sim, nós estamos reunindo e vão vir de outras tribos aqui cercanas e nós vamos a reunir e fazer um culto. Pero como? Quem les habló de Jesus? Sim, nos han hablado de Jesus e ha sido el Juan nos ha hablado de Jesus.
pero ustedes no han tenido contacto con otras tribus, con las ciudades, con el hombre blanco. Sí, pero el Juan vino aquí, nos ha encontrado y nos ha predicado de Jesús. Y el Ronaldo Lidorio se queda sorprendido, el misionero, y le dice, pero ¿dónde está ese Juan? ¿Quién es este Juan? Entonces lo llevan a una choza, se dice, una cabañita a la orilla del río. Y ese Ronaldo Lidorio, equipado con su bota, con todos sus equipos para atravesar la selva, llega a esa choza y allá está Juan. Entra en la choza, hay una mesa, hay una silla, hay una cama. Y encuentra ahí a un señor con su esposa y le dice, Juan, ¿qué pasó? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y el Juan le dice, en mi iglesia una vez han hecho una conferencia misionera y nos han dicho que debíamos ir predicar a las naciones. Entonces vine con mi familia y mis 2 hijos y hemos encontrado a este pueblo. Les hemos predicado el Evangelio. Entonces el misionero Ronaldo le tenta convencer a volver a la ciudad, pero dice, tienes que cuidarte porque tienes 2 hijos adolescentes, necesitan de salud, están muy apartados, están en medio de la selva, no hay nada aquí. Tienes que cuidar de la salud. Y él dice, lo tengo todo aquí. Dios te dio, querido hermano, querida hermana. Pero es un mundo hostil. No piense que no es hostil. Pero Dios te dio. Y lo que más me gusta en ese texto es que el profeta Jeremías es alguien muy vulnerable. Porque la idea que yo tengo de profeta es como esos leñadores, ¿no ve? Los leñadores, una barba grande, fuertes, una cara de hombre malo, ¿no? Fuerte, como el José, a veces está con barba ahí, el José Vacaflor. Entonces, esa es la imagen que tengo de los profetas. Pero cuando leo Jeremías, veo a alguien vulnerable. Alguien que mira las cosas a su alrededor y sufre también. Y no entiende todo, y no sabe todo. Y no sabe cómo lidiar con todo. Y es por eso que yo he puesto ahí oración. Oración, cristianismo y cultura. Porque el profeta dice, después de escuchar todo eso, él dice, Señor, o Senhor não me conhece. Oh, Senhor, não é assim. Calma, não é bem assim. Você se está apurando. Você está muito motivado em suas intenções, com muita ganas de fazer isso. Pero sabes quê? No sé ni hablar, Señor, yo soy un niño. Y no son palabras de un cobarde. Esa es una oración. Y creo que eso es orar, queridos. Siempre oramos pidiendo cosas a Dios.
o diciendo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Pedimos perdón, Señor, perdón porque he hecho eso. Pero a veces necesitamos en oración decir a Dios y escuchar y decir quiénes somos, lo incapazes que somos, lo imperfecto que somos, las personas difíciles que somos. Yo soy una persona tan difícil, queridos, que a veces yo digo, y a veces necesitamos decir eso a Dios. No simplemente decir lo que hacemos, pero lo que somos. Claro que Dios no le acepta y le dice, no te preocupes. No te preocupes. Yo voy delante de ti. Y es por eso que la oración tiene gran importancia sobre nosotros. Nosotros escuchamos la palabra de Dios todos los días, o deberíamos leer la Biblia todos los días. Escuchamos sermones todos los domingos. Aún algunos escuchan por YouTube y por Spotify sermones. Pero necesitamos orar sobre todo eso y pedir que el Espíritu Santo haga con que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas, en nuestro corazón, hasta el más profundo de nuestro ser. Porque a veces escuchamos tanto, 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 y todo sigue igual. Porque no tenemos el valor y el coraje de decir, Señor, ¿sabes qué? He entendido lo que has dicho, pero me asombra pensarlo en hacer. Me asombra en pensar en vivir. Hablar con mi ofensor, pedir perdón a aquella persona, confesar mis pecados, confesar que yo no solamente cometo pecados, pero soy un pecador. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pero necesitamos orar. Necesitamos buscar a Dios y decir, Señor, no logro, no puedo. En mi trabajo todos son personas que tienen religiones y así son personas muy hostiles y es mejor que tú me des otro trabajo. Porque allá no puedo ser cristiano. Diga eso a Dios y Dios te va a dar un camino. Tal vez te va a decir un no. Muy bien. Dice, no, no te voy a sacar de ahí. Y te va a dar medios de vivir ahí como cristiano y como buen cristiano. Me gusta eso en el profeta Jeremías. Porque él podría decir así, sí Señor, ok Señor. En el medio del camino decir, creo que el viejo está con pensamientos muy altivos, no sé, muy esperanzosos de este mundo. ¿Para qué naciones? ¿Para qué eso? ¿Para qué vivir el cristianismo así? El viejo está... ¿No ve? Pero él dice, soy un niño, Señor. No doy cuenta de eso. Dios le dice, yo voy contigo. Yo voy contigo, no vas a estar solo. Yo te voy a dar las herramientas, te voy a dar los medios. Y cuando te desanime, te voy a volver a animar.
Então, ore, queridos, ore. Eu queria invitar-los a orar em este momento. Não sei de la vida de nadie, o pastor não me ha dicho nada de nadie. Pero tú sabes. Y sabes que yo no puedo orar por ti. Eres tú que tienes que decir a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí, nos hemos convertido con esta llama de vivir para servir al pueblo de Dios, para servir a Dios, y nos hemos ido apagando, frustrando, decepcionando, y ahí ni oramos más por eso, nos hemos olvidado, no queremos hablar de eso más, del llamado, no, eso es para los muchachos, yo ya tengo 30 años de cristiano, no, sigue siendo tú alguien que fue dado a las naciones. Entonces, ore ahí a Dios. Pida a Dios que te haga nuevamente tener esa pasión de servirlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela, en tu universidad. ¿Dónde estás? O si quieres ir a Dios te pone en tu corazón a ir a un lugar lejano. ¿Dónde estás? Dile, Señor, reaviva, ¿no? Reaviva esta llama, estoy por demás apagado, ¿no? Amén. Entonces, un minuto ahí para que tú ores, y yo voy a orar aquí también. Coloque tu vida delante del Señor, tu esperanza, tus días, tus luchas, tus pruebas. Póngase delante del Señor y dígale lo que sientes de verdad. Y tal vez no estás bien, pero dígale. Señor bendito, me uno a mis hermanos en oración para decirte, oh Dios, que a veces no podemos, Señor. Y no siempre entendemos bien lo que tú quieres decir a nosotros, o a veces entendemos y no queremos hacer caso, Señor, porque nos es difícil algunas cosas, pero ¿sabes qué, Señor? Nosotros te amamos, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Entendemos que tú nos conoces antes de todo y que tú nos has formado, Señor. Y queremos ser fieles a ti, ó Dios, donde quiera que estemos, ó Padre, queremos ser fiel a ti, a tu palavra. Por isso te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos, ó Deus, fortaleza, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a fé necessária para viver esta vida, Senhor, de uma maneira que tu nome seja glorificado, que tu evangelho, Senhor amado, seja proclamado, ó Deus, aunque a vezes sem palavras, ó Senhor, pero que tengamos essa fortaleza, Deus, fortalece nossa fé, Senhor, para viver em este mundo, ó Deus, que tantas vezes é hostil a ti, a tu palavra, a tu reino, a tu igreja, Senhor, pero ajuda-nos, ó Deus, a amar a este mundo, Senhor, porque tu has amado este mundo, Senhor, e nós não podemos viver de maneira diferente, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser essa luz em esta terra de oscuridade, Senhor. Não permita, Senhor amado, que vivamos nossa vida simplesmente para nós mesmos, Senhor, pero podamos viver esta vida para o prójimo, Senhor, para que haya sentido em el propósito que tu nos has dado quando tu nos has formado, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, ajuda-nos. Somos necessitados, Senhor, de tu Santo Espírito, porque por nós mesmos não podemos, Senhor. Pero tu em nós puedes.
Tú en nosotros puedes, Señor amado, por eso clamamos a ti. Bendice a esta iglesia, yo te pido, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en nombre de Jesús. Que sea una iglesia viva y que transmita vida, la vida eterna que hay en ti, Jesús. Que no dejemos de soñar em sermos misioneros em essa terra, de sermos predicadores em esta terra, de servir a tu pueblo dentro da igreja, de servir a los necessitados fuera de tu igreja, Senhor. Não nos deje perder de vista, não nos deje perder estes desejos, ó Deus. Bendice a cada hermano aqui presente, Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, hermanos. Que Deus les bendiga.